lado me mandaron a una parroquia que se llama Santa María, donde al poquito tiempo pasó un milagro eucarístico que les quiero contar. Primero les voy a mostrar unas imágenes, simplemente para que al hacerles el relato se les tengan una imagen de lo que estoy hablando, porque si no digo un pedazo de carne y alguien piensa en una cosa o en otra, ¿no? Así que ahora van a ver unas cosas que yo les voy a decir que son, pero después se los voy a explicar bien, ¿no? Y después, si quieren al final hacer alguna pregunta, por supuesto, pueden hacerla, ¿no? No, la primera, porque la anterior, pone. Sí, porque es el título, pero en realidad queremos recalcar dos cositas. Un milagro eucarístico siempre trata sobre la Eucaristía, no sobre Jesús. Pero este milagro eucarístico nos parece que también habla de la Virgen, porque pasó el 8 de mayo de 1992, es decir, el Día de la Virgen de Luján, de nuestra patrona, y por otra parte pasó en la iglesia de Santa María. Vean que todas las Marías tienen como su advocación, ¿no? Pero esta es una iglesia que curiosamente se llama Santa María a secas, ¿no? Que es una iglesia de mucha devoción mariana. Entonces, tiempo y espacio en realidad hablaban de la Virgen. Después vamos a la próxima. Él les muestra una imagen del Sagrado Corazón, como podrían tenerla ustedes para rezar, ¿no? Y es simplemente para que recordemos que cuando el Sagrado Corazón se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, dice: aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres y a cambio recibe tanta ingratitud. Amadlo y reparadlo sin cesar. Y entonces le muestra un corazón que tiene fuego y que tiene la corona de espinas que le causa una herida que brota sangre. Y entonces esa idea de que es un corazón vivo y herido es lo mismo que nos va a revelar este milagro eucarístico, ¿no? Entonces, para decirles que en realidad siempre que Jesús nos muestra su corazón, lo muestra de esta manera. Y lo mismo podría ser para los que tienen devoción a Jesús misericordioso, es decir, siempre nos muestra la llaga que tiene ese corazón suyo. Vamos a la próxima. Para que vean el lugar, esta es la iglesia de Santa María, la próxima. Esta es por dentro, para que visualicen donde está la imagen de la Virgen atrás. Antes estaba el altar antiguo, como acá también habrá estado, ¿no es cierto?, el altar donde estaba el sagrario, ¿no? Ese altar se desarmó y ahora ese sagrario, que es propiamente donde pasó el milagro eucarístico, está en una capilla de adoración eucarística. Pero en ese momento estaba abajo de la imagen de la Virgen, es decir, ahí abajo de la imagen de la Virgen, donde ahora ya no está más el altar, había un altar con un sagrario y un altar viejo, y delante del sagrario había un corporal abierto. Vieron que el corporal es un pañuelo blanco que se utiliza para apoyar el Santísimo, ¿no? Para que el Santísimo no toque el mantel del altar, sino como que tenga una especie de pañito más. Y ahí propiamente es donde empieza este relato, ¿no? Vamos a la otra. Bueno, esto es exactamente lo que ustedes hubieran visto si hubieran estado ese día, ¿no es cierto? Ya yo se los voy a explicar bien, pero es para que lo visualicen, que hay como un pedazo de, como si fuese un coágulo o un pedazo de carne propiamente, que explotó y por eso tiene esquirlas, ¿no? Y todos esos pedacitos que hay alrededor son las esquirlas. Ese pedazo está en agua, ahora vamos a explicar por qué. Y tiene unas cosas blancas encima. Esas cosas blancas, cuando se analizaron, eran fibras de trigo, es decir, que era la hostia, ¿no es cierto? La hostia, que si uno analizara lo que comió, es Jesús, pero si uno lo analizara físicamente, encontraría fibras de trigo, ¿no es cierto? Como encontraría en el pan. Bueno, eso explotó y de adentro de eso salió un pedazo de carne, que ya les voy a explicar
qué pasó. La otra. Esto es que al día siguiente, no al día siguiente, a los dos, esto pasó el 9 y esto pasó el 11. El domingo ese era el domingo del Buen Pastor, se mancharon con sangre las patenas. Una de las patenas que se marchó es esta que es de estaño y por eso el estaño absorbió la sangre y no se la pudo analizar. Pero la próxima era de bronce, ven que no son chorros de sangre, ¿no? Sino pequeñas manchitas, ¿no? Pero de sangre realmente, ¿no? Y la sangre de esta patena, cuando se analizó, correspondía a la carne del milagro eucarístico que había pasado 2 días antes y que estaban físicamente en lugares distintos, ¿no? Vamos a la otra. Bueno, ese es el lugar donde lo pusimos. Ustedes saben que el Jueves Santo el sagrario tiene que quedar vacío y entonces se pone una cosa que se llama el monumento, que es un sagrario móvil. Y el monumento de Santa María era este, entonces ese era mi escritorio. Yo tenía un dormitorio y una mampara y este escritorio, y entonces ahí pusimos el monumento y dentro del monumento pusimos esta vasija de cerámica y después las otras dos patenas también. Pero se los pongo para explicarles que en ningún momento estuvo en la heladera, ¿no es cierto? Ni en ningún momento se lo preservó de lo que podría haber llevado a que se pudriera, ¿no es cierto? Y una cosa extraordinaria es que nunca se pudrió. Vamos a la otra. El agua empezó a evaporarse, las fibras de trigo empezaron a desaparecer, ahí ven que ya casi agua no queda. Le agregamos agua en un momento y después la persona que estaba investigando, que ya les voy a explicar todo, nos dijo que no le agregábamos más agua y entonces empezó a evaporarse. Y vamos a la próxima y ahí es cuando ya se evaporó por completo y entonces quedó como una costra sequita pegada al fondo de esa cerámica y como una costra también empezó a desprenderse. Y entonces ya la próxima, eso es lo mismo pero desprendido, ¿no? Y ahora vamos a la próxima. Después yo le voy a mostrar también le voy a explicar qué es una reliquia, que es un puntito de sangre que sangró esto cuando estaba fresco. Y esos puntitos de sangre que hizo el párroco fueron 6 o 7 puntitos, uno es el que tenemos acá, y este es el párroco que se llamaba Juan Salvador Carlomagno y que murió en el COVID y que es el gran testigo, ¿no es cierto?, de este milagro, y ahí es cuando él le lleva esta puntita de sangre a San Juan Pablo II. Vamos a la otra. Ya vamos a explicar todo, ¿no es cierto? Pero en el año 1999 se hace una investigación que lo hace en un laboratorio de Estados Unidos y esa es la carátula del informe final que resuelve que se trataba de carne viva y herida de un miocardio. Entonces, vamos a la próxima. Entonces, en ese momento ya era arzobispo de Buenos Aires el cardenal Jorge Bergoglio y entonces él autoriza la veneración de este milagro eucarístico y pide que se venere en una custodia, es decir, que se le dé el mismo tratamiento que se le da a la Eucaristía, ¿no? Por eso está ahí como si fuera una hostia para la adoración, ¿no? Y entonces, como habían pasado 8 años, y durante 8 años se había mantenido en secreto el milagro eucarístico, porque así lo pedía la Iglesia, entonces se hizo este folleto para explicarle a la comunidad que hacía 8 años estaba pasando algo en esa comunidad que ellos no sabían. Y la próxima. Entonces la comunidad hizo una capilla del Santísimo que tiene los colores de la tilma de Juan Diego, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, esa florcita que tiene la Virgen de Guadalupe en su vientre, que indica que está embarazada la Virgen de Guadalupe.
Y entonces con esa idea se hizo esta custodia, pero detrás de esta custodia, no sé si llegan a ver en la pared de ladrillo que hay como un marco de hierro, hay una caja fuerte y dentro de esa caja fuerte están todas las cosas que han tenido que ver con el milagro eucarístico, desde esa vasija y esas patenas hasta todas las jeringas, los portaobjetos, los algodones, todo lo que en algún momento fue necesario para analizar ese milagro eucarístico. Y eso es cuando se muestra, o hasta el día de hoy, ¿no? Ya pasaron 33 años, ¿no? En la vida de Jesús, ¿no? Y si bien se lo ve oscuro, como si fuera sangre seca, si se le pone luz, se ve que sigue siendo rojo, ¿no? Y la próxima, bueno, ahí es la adoración, ahí se ve mejor quizás la caja de atrás. Y vamos a la próxima. Y ahí es ya más viejito, cuando ya el Papa es Francisco, entonces Juan Carlos Magno va a llevarle al Papa todos los últimos resultados, porque ya van a ver que se siguieron haciendo análisis y dieron resultados más sorprendentes. Y bueno, y esto es lo que une con Carlo Acutis, que ustedes tienen ahí la imagen suya, y es decir, en el año 2000, el cardenal Bergoglio dio permiso en el año 2000, el 8 de mayo del año 2000, a que se venerara esto, y Carlo Acutis en el año 2003, tendría unos 12, 13 años, me escribió 2 mails en los cuales me pedía información sobre el milagro eucarístico. Y entonces nos respondimos esos 2 mails. Yo le mandé fotos, información, y entonces, porque él estaba haciendo esta muestra de los milagros eucarísticos, donde él conoció el milagro eucarístico de Buenos Aires y lo puso en esa muestra que se publicó después de la muerte suya. Vamos a la próxima. No, y acá simplemente les puse que ustedes, muchos le tienen devoción a la Inmaculada Madre, que vieron que en Argentina, primero, antes había habido un milagro eucarístico en 1987 en Salta, del cual no quedaron huellas porque murió el sacerdote y no dejó así un relato escrito, ¿no? Pero vieron que la Virgen en Salta está adorando al corazón eucarístico de Jesús, ¿no? Y que ese corazón eucarístico de Jesús también está vivo y está herido, ¿no? Y que tanto en esto que sería la devoción al corazón eucarístico de Jesús, como a la próxima, que es la devoción a la Santa Faz de Jesús, al rostro de Jesús, que después le vamos a regalar esta medallita, pero en cartón, para que se la lleven todos a sus casas. Es decir, que yo interpreto, ¿no? Que lo que Jesús nos muestra a través de este milagro y a través de muchos otros, por supuesto, ¿no? Es que Él quiere una relación íntima. Por eso corazón, rostro. Es decir, que Jesús no quiere que tengamos con Él una relación ritual, sino que quiere que nosotros lo miremos, que nuestro corazón esté con Él, ¿no es cierto? Que haya un encuentro, ¿no? de personas. Por eso la importancia de la adoración eucarística, ¿no? Y que por eso esa insistencia, ¿no es cierto?, que tiene Jesús en mostrarnos, no me traten como una cosa, porque yo no soy una cosa, ¿no es cierto? Y entonces nos muestra su rostro o nos muestra su corazón en la Eucaristía, porque el rostro de Jesús lo mostró también en Buenos Aires, en Tigre, en una Eucaristía, y es uno de los milagros eucarísticos aprobados en la India, ¿no? En donde se aparece el rostro de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Y entonces, ¿qué sería esa su voluntad? La de tener una devoción, ya le digo, una amistad con nosotros y no una relación con un algo que nos creó, una fuerza o una energía, sino una relación personal.
Si querés pone la del milagro que se ve bien, que creo que es la tercera, una cosa así, y esa la dejamos porque es como la más importante, ¿no? Esta, ¿sí? Sí, y ya no tenemos. Nada, bueno, les cuento entonces ahora para que hilen lo que vieron, que el día de San José Obrero, ustedes que tienen la parroquia de San José, el 1 de mayo de 1992, en ese altar que les digo que estaba al pie del sagrario antiguo, sobre el corporal, el ministro de la comunión encontró 2 pedacitos de hostia, que se ve, vieron que los ministros hoy llevaban al sagrario los copones, no se ve que al pasar de un copón a otro habrán caído 2 pedacitos de hostia sobre el corporal, como las hostias son blancas y el corporal es blanco, no se habrán dado cuenta, pero un ministro de la Eucaristía lo ve y le avisa al párroco, que es este Juan Salvador Carlomagno. Y entonces el párroco le dice que lo ponga en un vaso de cerámica con agua y que lo guarde en el sagrario. Eso se acostumbra a hacer, es decir, si a mí se me cae una hostia al piso, yo la consumo, ¿no es cierto? Pero cuando no sabemos de dónde viene o si está en buen estado o qué es lo que pasó con esa hostia, la ponemos en agua, la guardamos en el sagrario, tarda bastante tiempo en diluirse, pero se termina siendo como una baba. Cuando se hace una baba no hay más presencia eucarística y entonces se purifica ese vaso y el agua esa se la tira en una planta. Entonces eso es lo que propuso hacer el párroco, que es muy común, ¿no es cierto?, entre los sacerdotes, que hagamos eso. Y durante esa semana, 3 sacerdotes que estábamos en esa parroquia y un diácono, cuando celebramos la misa, nos fijamos a ver cómo estaban las hostias y estaban perfectamente conservadas. Bueno, y ahí pasó el 8 de mayo de 1992, cuando Juan Salvador Carlomagno celebraba la misa, cuando él va a guardar las hostias en el sagrario, ve esto tal cual como lo ven ustedes, ¿no? Y entonces, después de la misa, sube a la casa parroquial, estábamos el diácono y yo, y entonces nos pide que vayamos a ver el sagrario, y entonces, bueno, vamos y vemos esto, que era algo evidente, ¿no? Es decir, para la poquita experiencia así que uno tiene, era evidente que era carne, ¿no?, y sangre. Y entonces llamamos al obispo. Y el obispo nos dice, bueno, llamen a un médico. Y entonces llamamos a una médica que vino y que trató de succionar con una jeringa y no pudo, y entonces con un portaobjeto sacó una de esas esquirlas que había, y en ese mismo momento ella puso, ¿vieron esos reactivos que cambian de color si hay hemoglobina? Puso eso y cambió de color. Y entonces dijo, esto tiene que tener sangre porque tiene hemoglobina. Y entonces se llevó a un laboratorio esa esquirla, la analizó y nos contestó esa misma tarde que había carne y que había sangre, pero que todavía no podía decirnos si era humana. Y entonces volvimos a llamar al obispo y el obispo nos dijo que esperemos, ya era el viernes, pero ya era el viernes por la tarde, nos dijo que esperábamos hasta el lunes, y ese domingo, que era el domingo del Buen Pastor, el día en que se reza por las vocaciones sacerdotales, fue que se mancharon en las 2 misas de la tarde las patenas con sangre, ¿no?, cuando vieron ustedes la de estaño y la de bronce, ¿no? Así que ya el lunes, cuando volvimos a hablar al obispo, habían pasado estos 3 episodios. Entonces vino el obispo y empezó una investigación canónica, que es que un sacerdote toma, como si fuese un investigador, ¿no es cierto? Es decir, a ver si esto es verdad, porque la Iglesia es sumamente cuidadosa
de que no se mienta, ¿no es cierto? ¿No? Eso pasó en todas las apariciones, en Salta, pero en San Nicolás, que recordábamos ayer, ¿no es cierto? Es decir, se estudia mucho estos fenómenos sobrenaturales antes de que se los pueda publicar. En ese tiempo se repitieron otros dos episodios, uno en 1994 y otro en 1996, donde dos hostias se mancharon con sangre nuevamente. Yo ya no estaba, ¿no es cierto? Porque al año siguiente a mí me cambiaron de parroquia. Pero bueno, eso fue como recordando porque la investigación entró en una no había muerta, porque al sacerdote que le tocaba investigar lo hicieron obispo y se tuvo que ir. Eh, el párroco tuvo que dejar la parroquia y se cambió de diócesis. El nuevo párroco que nombraron le dio una CB y se quedó mudo 2 años. El diácono se murió. Sí, bueno, les cuento, yo soy el único vivo de todos. Por eso no sabemos por cuánto tiempo. Se ve que necesitaba más tiempo de conversión y, y entonces me dejaron, pero ya todos los otros se murieron, ¿no? Y entonces pasó que eso entró en una vía muerta hasta que un médico que vive en Estados Unidos, se llama Ricardo Castañón Gómez, le propuso al arzobispo de Buenos Aires, que ya en ese momento era el cardenal Bergoglio, estudiarle estas hostias, ¿no? Porque estaban guardadas, ¿no es cierto? Antes de que se hiciera esa caja fuerte, ¿no es cierto? Tampoco estaban ya en el sagrario ese móvil, sino que el párroco en una de las habitaciones había hecho una caja fuerte. Pero todavía todo esto era secreto, ¿no? Y nosotros no podíamos contar lo que había pasado. Y entonces, bueno, vino él e hizo por primera vez, se habían hecho muchos estudios, ¿no? Y todos los estudios daban que se trataba de carne y que la carne estaba viva. Pero pasaban muchas cosas. Por ejemplo, los médicos no querían firmar el informe. Porque, es decir, un pedazo de carne no puede estar vivo, ¿no es cierto? ¿No? Un pedazo de carne necesita de un organismo necesita estar en un organismo vivo para estar vivo, ¿no? Entonces, cuando ellos veían que este pedazo de carne estaba vivo, no querían firmar el informe, ya me sacan la licencia, ¿no es cierto? Porque es algo que es imposible humanamente, ¿no? Pero bueno, pero sí ya habían descubierto, por ejemplo, que había carne humana y sangre humana, ¿no? Pero bueno, pero lo extraordinario de esta primera investigación, que es la que ustedes vieron, la carátula con la cual se informa al cardenal Bergoglio, es que vuelve con la certificación científica de que es carne, que está viva y que está herida. Y es decir, que 8 años después, ¿no es cierto? Porque había pasado en el 92 y esto era a fines del 99, eh, eso estaba vivo, ¿no? Y, y estaba herido. Y entonces le informa así al cardenal Bergoglio y el cardenal da la autorización para que se lo venere, viene él, ¿no es cierto?, a la parroquia y, y adora la Eucaristía. Y entonces empieza contar la historia del milagro, hacer ese folleto, ¿no es cierto? Que ustedes, se hace esa capilla de adoración con el Santísimo. Pero lo más extraordinario es que esa muestra que estaba en Estados Unidos se la lleva después a un patólogo muy extraordinario que se llama Frederick Sugibe, que también se murió. Eh, es como la historia de Tutankamón, ¿no? Que todo, eh,
que hace eso que se llama, este ciego creo que se llama, que es que él no sabe qué es lo que está analizando, ¿no? Y entonces, y él descubre de qué parte del miocardio es, del ventrículo, quizás les digo algo mal porque no sé exactamente, pero creo que es el ventrículo izquierdo cerca de la válvula mitral, que es la que envía sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y que ese corazón es de un varón, que ese varón está sumamente herido y estresado, y que por cómo tiene la composición de los glóbulos blancos, está sufriendo una herida o una infección contra la cual se está defendiendo, ¿no? Y, y todos los estudios de este Frederick Sugibe, bueno, que dice que se trata de grupo AB, ¿no es cierto? Y que podría ser de una persona de raza semita y todo eso, coinciden con los estudios de otros milagros eucarísticos y de la sábana santa, de la sangre que hay en la sábana santa, ¿no? Es decir, que coincidirían con otros milagros en los cuales Jesús también se manifestó. Así que bueno, para nosotros que Jesús se manifestara vivo no nos llamó la atención porque es lo que sabemos, ¿no? Que Jesús está resucitado, ¿no? Pero que Jesús se manifiesta herido, lo sabemos también porque vieron que a Tomás le dice que meta el dedo en la herida de los clavos, es decir, que Jesús resucitado tiene la herida abierta, ¿no? Pero uno tiende a pensar que no le dolía, ¿no es cierto? Que una herida resucitada, ¿no? Sin embargo, lo que aparece en estos análisis es que Jesús está sufriendo ahora, ¿no? Como que el corazón de Jesús está terriblemente estresado, ¿no? Y entonces ese aspecto fue el que más nos sorprendió, ¿no es cierto? Porque un milagro, una revelación privada, como Salto, como Lourdes o como cual fuera, no puede decir nada nuevo de la revelación en la que creemos, porque la revelación plena termina con Jesucristo. Pero siempre algo nuevo nos dice, que no es nuevo, que simplemente es como que refresca algo que ya sabemos, ¿no? Y entonces, es decir, lo que nos pareció que tenía esto como novedad, de alguna manera, es que Jesús está herido, ¿no? Y en eso a mí personalmente me cambió un poquito la forma de ver mi sacerdocio, ¿no? Porque yo fui encargado de curso tuyo, profesor de él. Yo era muy bueno, ¿no es cierto? Hacían lo que querían, ¿no es cierto?, conmigo en el colegio. Pero porque yo pensaba, cuando me relacionaba con Dios, vieron que un sacerdote es un puente entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces yo cuando me relacionaba con Dios, yo le decía, pobres hombres, qué mal estamos, cuánto sufrimos, se murió tal persona, está enferma tal otra, hay guerra, cuidanos. Es decir, yo iba como a reclamarle a Dios todo lo que los hombres sufríamos, ¿no? Con el tiempo me cambió totalmente, es decir, de sindicalista pasé a ser de la patronal, ¿no es cierto? Porque ahora, es decir, lo que yo pienso es, pobre Jesús, es decir, todos ustedes están farreando, pensando en que iban a cambiar o que van a comprar o que van a hacer, ¿no es cierto? Y Jesús, que nos ama locamente y que da su vida por nosotros, está solo, nadie lo escucha, nadie lo tiene en cuenta. Y es decir, como que ese reclamo que yo antes le hacía a Dios, ¿no es cierto?, por una humanidad que estaba sufriendo, yo ahora me lo hago a mí mismo, ¿no? Es decir, no solo a ustedes, ¿no? A mí primero, ¿no? Es decir, porque soy el primero que lo haré sufrir a Jesús, ¿no? Y que le mantendré esa herida abierta. Pero, es decir, pienso, ¿no?, que si tengo que decirles algo,
es que Jesús, que los ama enormemente hasta dar su vida por ustedes, está como solo, ¿no es cierto? Este es el corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio recibe tanta ingratitud, ¿no? El mundo no lo tiene en cuenta, nadie se da cuenta que todos los días sale el sol y cae la lluvia porque nos ama, ¿no es cierto? Rezamos poco, nos interesa poco lo que piensa, seguimos con la ciencia haciendo cosas que no sabemos si nos sirven o nos destruyen, pero no le pedimos a él la solución. Confiamos en si el dólar sube o el dólar baja, va a ser la solución de la Argentina, pero no pensamos que la consagración a Jesús es la solución de la Argentina. Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, como si les tengo que decir cuál pienso, ¿no? Que es el mensaje de este milagro eucarístico, es que lo mismo que le hace a Santa Margarita María o que le hace a Sor Faustina Kowalska, es como que nos reclama más amor, nos reclama más atención y más reparación. Así que bueno, esa es la presentación, pero si tienen alguna pregunta, con gusto se las respondo. La periodista. Sí. Sí, sí, es decir, apenas pasó el año 2000, este Gómez Castañón subió un video suyo contando el milagro de Buenos Aires, ¿no? Y entonces este chico quiso, como no basarse en una información de internet, sino en una información oficial de la iglesia. Yo en ese momento trabajaba en la conferencia episcopal y entonces él en realidad escribió a la conferencia episcopal, no me escribió a mí, ¿no? Pero coincidió que era uno de los testigos y que tenía fotos y que tenía material, entonces por esa razón yo le respondí. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de ese chico, al cual conocí por dos mails, ¿no? Así que, y que supongo que estarían en italiano, la verdad, no los tengo ni los recuerdo exactamente. Pero lo que sí recuerdo es que él, en general, un chico, cuando le interesa un milagro eucarístico, es porque los datos fuertes de la ciencia fundamentan su fe, ¿no es cierto? Bueno, es verdad porque en los análisis dan estos resultados, ¿no? Y a él no le interesaba nada, ¿no es cierto? Es decir, él creía que Jesús estaba vivo en la Eucaristía sin necesidad de ningún milagro eucarístico. Él la muestra de los milagros eucarísticos la hacía para convencer a sus compañeros, ¿no? Y eso me gustó mucho porque me pareció un chico joven en el año 2003 que entendiera los medios de comunicación como un instrumento para evangelizar y para convencer a jóvenes, porque él buscó, creo que son 150 milagros eucarísticos en todo el mundo, ¿no? Es decir, es una recopilación muy grande. No sé cuántos hizo él y cuántos se hicieron después, ¿no? Porque se publicó después de la muerte de él, la muestra, ¿no? Pero sí te muestra lo que es ese chico, lo que ha sido la fe de ese chico y tan chico, ¿no es cierto? Y tan firme, y que no solamente hizo la muestra de los milagros eucarísticos, sino también de apariciones marianas, ¿no? Así que un chico muy sólido, ¿no? Y a raíz de eso, es decir, después, ¿no? Cuando fue la causa de canonización, puse en contacto con la madre, y hubo posibilidades así de traer reliquias, cosas lindas, pero nunca llegamos a esos mails, ¿no? Que yo no los tengo, quizás en la computadora de él sí, porque él se murió 2 años después, ¿no? Así que quizás estén ahí. El encuentro con la madre de Carlo Cuti fue en Asís, cuando hará 2 años o 3 años,
Eh, Fue muy lindo, la mamá me dio una reliquia de su hijo. eh, y nada, es decir, a mí, a mí personalmente me parece que no hay dolor más grande que la muerte de un hijo, ¿no? Me parece que es el dolor más terrible, ¿no? Humanamente, ¿no? Y yo muchas veces a Dios le digo, vos te llevas al chico, pero el que habla con los padres soy yo después. Y uno sabe que está en el cielo y que todo eso, pero ¿no? Es decir, hablar con los padres es algo terrible, ¿no? Porque qué cosa, ¿no? Es decir, poder mantener la fe en ese momento. Así que me di cuenta que si bien ella está absolutamente convencida, ¿no? De la santidad de su hijo y de la misión que tiene su hijo también para los jóvenes y todo eso, a pesar de que su hijo le hizo una gran gracia, porque saben que era hijo único, Carlo Acutis, ¿no? Y la mamá no podía tener más hijos, y ese hijo a los 15 años se le muere, y ese hijo le dice, no te preocupes mamá, pues vas a tener 2 hijos más. Y ella queda embarazada de mellizos después de la muerte de su hijo, y tiene hoy un varón y una mujer que son hermanos de Carlo Acutis, 15 años menores, y no lo conocieron, ¿no? Dice que a pesar de todos esos signos que sostienen la fe de ella, le duele todavía, ¿no es cierto?, hablar de su hijo, y supongo que le daría ganas de tenerlo, ¿no? Es decir, sí, sí, me llamó mucho la atención eso, como Dios nos prueba, ¿no? Sí, también porque eso también nos habla de la Virgen, ¿no? Es decir, a la Virgen le pide que la muerte de su hijo, ¿no? Dios, es decir, que bravo, ¿no? De su único hijo, ¿no? Y de qué hijo, ¿no? Sí. Bueno, acá tienen adoración eucarística, así que eso es una gran gracia, ¿no? Para que respondan, ¿no? Sí, sí, claro. No, es decir, la misma hostia explotó y de adentro salió un pedazo de carne que tenía sangre, ¿no es cierto? ¿No? Ah, bueno, lo que les cuento, no les conté cómo pasó eso de la reliquia, ¿no? Que un día nosotros rezábamos mucho porque no entendíamos qué era lo que había pasado, ¿no? Y el obispo de ese momento, que era el anterior a Bergoglio, que era el cardenal Quarrachino, nos tenía un poquito perseguidos porque en la historia de los milagros eucarísticos muchos se deben a la falta de fe de los sacerdotes. Es decir, un sacerdote duda y Dios, para sacarle esa duda, le muestra que está vivo en la Eucaristía. Entonces nosotros muchas veces rezábamos delante de esto exactamente como lo ven así, y pensábamos, ¿no? Es decir, qué querría decir Jesús, y rezábamos. Entonces un día el párroco lo trae a la mesa, acabábamos de comer, lo trae a la mesa para que lo miremos y recemos y hablemos, y entonces saca un palillo de dientes y lo pincha y sangra. Eh, Eso que ves ahí, exactamente así, él lo pincha y sangra, sale una gotita de sangre. Y entonces con el palillo ese agarra una servilleta blanca que usábamos para comer y empieza a hacer unos puntitos, hasta que se secó. Fueron 5 o 6 puntitos, ¿no?, que pudo hacer. Y a nosotros todo nos parecía raro, porque la verdad, ¿quién se iba a animar a pinchar eso? Pero bueno, el párroco era un hombre más grande y nosotros le hacíamos caso, ¿no? Y entonces después nos regaló un relicario que tenía dentro esa telita con esa gotita de sangre. Y entonces empezamos a llevarla a los enfermos. Y durante mucho, mucho tiempo la llevamos a los enfermos sin decirles lo que era, ¿no? Porque pues, no podíamos contarlo, ¿no? Y hubo algunas curaciones. Pero después uno de los sacerdotes perdió su reliquia. Y entonces en ese momento yo la puse en ese relicario que tiene como unos hilitos y un sello, porque decir,
de esa manera nadie puede sacarla de ahí, ¿no es cierto? ¿No? Si la quisieran sacar, se romperían esos hilitos. Y entonces ya lo llevo muy poquito. Pero acá tenemos una señora que se llama Fati Raspi, que es muy insistidora, muy insistidora, muy insistidora, y que no pude decirle que no, de traerlo para que ustedes lo vieran, ¿no? Pero en realidad en general no lo llevamos para que no se pierda o no pase algo que lo perdamos, porque quisiéramos un día, en Buenos Aires queremos hacer una capilla de adoración perpetua, ¿no? A 24 horas, los 7 días. Y yo quisiera que en esa capilla esté esto, ¿no es cierto? También de una manera como está un poquito resuelto para que no distraiga, ¿no es cierto? Quizás como detrás de donde está la Eucaristía, pero que también esté la sangre de Jesús, ¿no? Pues la sangre de Jesús es poderosísima, ¿no? Y ustedes aprovechen muchas veces a sellarse, ¿no? Con la sangre de Jesús, sobre todo para la acción del demonio, ¿no? Es como una especie de armadura que bloquea la acción del demonio en nosotros. Así que es un sacramental muy fuerte, ¿no? El de la sangre de Jesús. Sí. Santa María está en el barrio entre Almagro y Caballito, justo en la avenida La Plata y Venezuela. Si ustedes conocen la avenida Rivadavia, que corta en dos la ciudad de Buenos Aires, de Rivadavia al 4500 son 2 cuadras, ¿no? Y ahora se lo muestra siempre porque hay como una urnita en donde se lo puede ver siempre, pero se lo saca 2 veces por mes, y si ustedes buscan en la página web de la parroquia encuentran la información, porque esas 2 veces que se lo muestra son muy lindas, porque hay como una catequesis en donde se explica qué fue lo que pasó, con fotos, porque estas fotos son parte de, el párroco le encargó a un amigo suyo, fotógrafo bueno, que documentara todo lo que pasaba con el milagro eucarístico. Así que es muy bueno porque está todo documentado, todos los cambios que tuvo, y estas fotos en los originales detrás tienen la fecha y la firma, ¿no? Así que es muy fácil seguir como la historia visualmente, ¿no? Bueno, hola. Ahora vamos a poner para que todos, ¿no?, en procesión puedan venir y venerar la reliquia. Los que les pedimos que sean, somos muchos, para que sea ágil, pero bueno, para que todos puedan estar frente a la reliquia y, bueno, y ser bendecidos, como dijo el padre Eduardo, con esta reliquia que tiene tanto poder, ¿no?, y escudo para el maligno y cuidarnos nuestras almas. Así que el coro tan lindo que nos estuvo acompañando nos va a seguir acompañando con la música mientras que vamos haciendo la procesión. Sí, la ponemos en... Les quería contar que van a haber 2 reliquias. Va a estar la reliquia de la sangre de Cristo, que es chiquita, el relicario chiquito, y en el otro relicario, que es más grande, está la reliquia de primer grado de Carlo Acutis, que también nos está acompañando. Quizás si quieren con un canto podemos acompañar a Jesús, pero primero como hacer una oración, justamente esto que les decía de el valor que tiene la gota de sangre de Jesús. Saben ustedes que son parroquia de San José,
que la primera gota de sangre de Jesús la arrancó San José, ¿no? Y porque el papá era el que hacía la circuncisión del hijo, ¿no? Así que San José tiene que haber sido el que circuncidó a Jesús y el que le arrancó esa primer gotita de sangre, ¿no es cierto?, a Jesús. Y esa gotita de sangre hubiera servido para salvar al mundo entero, ¿no? Pero como es Dios, ¿no? Que bastaba con eso, pero evidentemente Dios quiere hacer como las cosas a fondo, ¿no? Y entonces, en plena madurez, entregar su vida por la salvación de todos nosotros hasta la última gota de su sangre, ¿no? Pero en este momento tratemos de pensar en el mundo, en la iglesia, pensemos en la Argentina, en nuestra familia, pensemos en los jóvenes, pensemos en la iglesia, en los sacerdotes, pensemos en los chicos que tienen problemas de droga, pensemos en lo que se nos venga a la cabeza, ¿no? Porque incluso Dios se va a ocupar en este momento de traernos a la imaginación a alguien o a alguna persona o alguna situación. Y entonces ustedes pidan que la sangre de Jesús se derrame sobre esa persona, sobre ese lugar, y reconociéndola con todo su poder, ¿no? Es decir, con toda su eficacia, ¿no? Sabiendo que una sola gota de sangre de Jesús podría salvar a toda la humanidad, ¿no? Y pídanle eso sobre todo, ¿no? Que bloquee la acción del mal sobre esa realidad a la cual ustedes están invocando esa protección, ¿no? Y pídanle que el demonio no puede como entrar, ¿no es cierto?, en la sangre de Jesús, porque es como no puede entrar en la Virgen María, ¿no es cierto? Son esos misterios santísimos, purísimos, que a él lo repelen, no tiene lugar, ¿no es cierto?, el demonio para meterse, ¿no? Así que bueno, Jesús, que te hiciste hombre por nosotros, para salvarnos, y que quisiste alcanzar esa salvación por medio del derramamiento completo de tu sangre, libre por amor a nosotros en la cruz. Te pedimos que una gotita de esa sangre se derrame sobre el mundo, sobre los jóvenes, sobre la iglesia, sobre nuestra patria, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre las personas que llevamos en el corazón, y la selle de tal manera que pueda ser enteramente tuya y para que vos la defiendas como algo tuyo hasta el día en que sea completamente tuya en la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el vientre de Jesús. Santa María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No sé si quieren... me pidieron que bendiga si tienen objetos religiosos o cualquier cosa que tengan. Que Dios vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos. Que les muestre su rostro
y aparte de ustedes todo obstáculo con el mal, y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre los objetos religiosos que llevan y permanezca para siempre. Ahora no sé si quieren que cantemos algo o lo que les parezca. Antes que se retiren, le queremos avisar que mañana a las 10 de la mañana va a haber misa antes de que el padre se parta de Dedro.